Iglesia del Señor. Un abrazo nuevamente muy especial desde nuestro corazón, deseando nuevamente que Dios continúe obrando y manifestando su precioso y grandioso amor sobre cada una de nuestras vidas, hogares, familias, que Él sea en quien esté puesta toda nuestra esperanza. Hemos visto situaciones complejas y difíciles en el transcurrir de estos días, pero sabemos que la esperanza de nuestras vidas está puesta en Dios, no olvidando lo que Dios nos ha dejado como instrucción en su palabra, que nosotros no caminamos por vista, sino por fe, no mirando y considerando que lo que sostiene nuestras vidas son las circunstancias que nos rodean, sino que el que sostiene y sustenta nuestras vidas es el Dios de los cielos. De manera, mis amados, que podamos mirar cada día con más atención y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de posar cada día más nuestros ojos en Él y nuestra mirada en su presencia gloriosa y maravillosa para conocerle cada vez más con todas nuestras fuerzas. De manera, mis amados, que les enviamos un saludo deseando a todos y cada uno que sigan creciendo en el Señor, animándoles para que sigamos siendo instrumentos en las manos de Dios, sensibles para ir manifestando su amor, para ir recibiendo su preciosa palabra y siendo edificada con ellas. Ahora, mientras vamos a iniciar la oración, quiero invitarles para que estemos orando por algunos hermanos, algunas personitas que están pasando algunas situaciones difíciles de salud, con familiares. Bueno, todas ellas están en las manitos de Dios, pero Dios nos ha dado la gracia de que podamos orar los unos por los otros, de poder ponernos en las manitos de Dios, encomendar a Dios nuestro camino y confiar en el obrar que Él puede hacer. De manera que le invito a ella que me acompañe a esta oración con todo el corazón. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por el amor y la misericordia que tú nos brindas, por la gracia maravillosa que derrama sobre cada uno de nuestros corazones. Estamos muy agradecidos de que nos permitas en este momento acercarnos a ti, la fuente de vida eterna, acercarnos a ti, el Dios que sostiene, el Dios que sustenta, el Dios que guarda, el Dios que fortalece, el Dios que levanta, el Dios que cada día nos sostiene, el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, que nos consuela, como dices en tu palabra, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a otros con la consolación con que hemos sido consolados. Señor, queremos poner en tus manos, Dios, cada personita que esta mañana puede recibir tu palabra, cada personita, cada familia, cada hogar. Queremos poner la vida de nuestra hermana Lida y queremos poner la vida de su hermano Rodrigo en tus manos, Señor. Queremos orar que tu misericordia esté obrando en la vida de este varón, no solamente en su vida física, sino también que sea tu gracia y tu misericordia operando en la vida espiritual, Señor, de él, para revelarte a su corazón. Sabemos que tú tienes propósitos, Dios, que se manifieste todo tu propósito con esta situación que está viviendo él allí. Fortalece la vida de nuestra hermana Lidia en su espíritu, en su pensamiento, en su corazón y a toda su familia, oh Dios de los cielos. Queremos orar también por Gloria Nancy, por su salud. Queremos colocar la vida de Fernando García, Dios, en tus manos y queremos orar para que allí, Señor, en Venezuela, frente a toda esta situación difícil en la que se encuentra su salud, seas tú fortaleciéndolo, seas tú en tu misericordia obrando, papito Dios, sobre la vida de este varón y asimismo fortaleciendo aquí desde Manizales la vida de Gloria Nancy y derramando sobre ella, Dios de los cielos, de la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento y esa confianza maravillosa del sostenimiento que viene de tu mano. Oramos por la vida de Samuel, el quien está en tus manos, oh Dios. Todo este proceso de recuperación de su salud está delante de ti, amado Dios. Pero también sabemos que tú estás haciendo cosas en el corazón, en el espíritu, en el pensamiento, y que estés tú obrando allí en él, en luz, Señor, la cual ponemos en tus manos. Gracias porque a pesar de los momentos difíciles que ha pasado, allí ha estado tu fortaleza levantándola. Oramos por la vida de Román, por la salud de Amparito allí en Armenia. Precioso Dios, que tu mano sea sobre la vida de Amparito para guardarla, para fortalecerla,
Señor amado, tú eres nuestro médico, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos renueva y clamamos porque en esta mañana, oh Dios, tu poder esté sobre todos y cada uno de estos preciosos hermanos para fortalecerlos y levantarlos. Asimismo, gracias por la recuperación de doña Amparo Arango, gracias porque eres tú el que has permitido que de toda esta cirugía salga bien y la estás fortaleciendo y levantando. Como oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos, aquellos, Dios, que tal vez por alguna razón no sabemos que están pasando alguna situación, pero te pedimos, Dios, que les fortalezcas y que en aquello que podamos, Dios, conocer, nos hagas instrumentos a través de los cuales tú puedas, Señor, traer bendición y manifestar tu amor a cada vida. Te pedimos que nos guíes en esta mañana, queremos adorarte, queremos levantar este cántico delante de tu presencia y queremos ofrecer nuestro corazón al único digno de gloria, honor y alabanza. Gracias, precioso Dios, en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
Padre, estamos muy agradecidos porque nos has permitido levantar nuestro corazón, nos has permitido expresar, oh Dios de los cielos, Señor amado, que aunque no tengo nada para ofrecer y no hay nada en mí que te pueda sorprender, si clamamos, oh Dios, porque nos des un corazón conforme al tuyo y un corazón, oh Dios, que esté vencido por tu amor, traspasado hasta las fibras más íntimas, oh Dios, por la vida gloriosa tuya, maravilloso Rey. Te clamamos en esta preciosa hora, porque nos dirijas en el estudio de tu palabra. Has venido hablándonos, oh Dios, de el diseño, de la voluntad preciosa tuya para cada uno de nosotros, oh Dios, el diseño que tú, Señor, dispusiste para el hombre y que has decidido manifestarlo a través de la iglesia, donde tú estás restaurando tu voluntad, estás restaurando tu propósito, estás restaurando tu diseño. Y nos has venido hablando, Dios de los cielos, de cómo, Señor, nos has traído para que ahora, Señor, recibamos la vida tuya. Esa vida que hemos recibido de parte tuya sea para la gloria, la alabanza y la exaltación de tu nombre, pero esta vida también, Señor, para ser expresada de una manera especial. Permite, Señor, que podamos meditar todas estas cosas y no tomarlas a la ligera, sino que todas ellas, oh Dios, sean precioso Dios, allí como hacía María, cuando escuchaba tantas cosas y dice que María guardaba en su corazón todo lo que escuchaba. Permítenos guardar en nuestro corazón tu palabra, meditar, ir delante de ti, oh Dios, para que no nos quedemos ajenos de la palabra tuya, para que no seamos, oh Dios, ni tierra dura, ni tierra, oh Dios, de los cielos, Señor, en la que la semilla no echó profundidad de raíz, ni tampoco seamos, oh Dios, esa tierra, oh Dios, que por causa de los pedregales, oh Dios, de los cielos, Señor precioso, la palabra tuya es ahogada por esos espinos y cardos, sino que haga de nosotros buena tierra, esa palabra, Señor, que nos vaya conformando a tu imagen y a tu preciosa semejanza. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Continuamos estudiando sobre esta vida preciosa que Dios quiere establecer dentro de la iglesia del Señor. Porque no podemos perder de vista que ciertamente Dios tiene un plan perfecto, maravilloso, y un plan que el hombre fue el que lo abortó en el huerto del Edén, pero que Dios ha enviado a su Hijo allí al monte Calvario para que ese plan, esa voluntad, ese propósito maravilloso de Dios sea restaurado en todas y cada una de nuestras vidas. Nosotros, la iglesia del Señor, tenemos un propósito. Fuimos creados para la gloria de Dios y tenemos una misión. Fuimos creados para que esa vida que hemos recibido de Dios sea expresada primeramente a Dios para honra de Él, pero también sea expresado a todo lo que Él ha creado. Y aún en medio de un mundo caído, vivir siendo una expresión de la vida de Dios es algo glorioso y hermoso. Es un milagro incomparable, hecho solo por la bendita y gloriosa mano de Dios sobre cada una de nuestras vidas. No olvidemos, estudiábamos que Dios puso al hombre y que la primera orden que le dio al hombre fue fructificar, que le dio un mandato de que llevara fruto y que a partir de dar fruto fueran todas las demás cosas hechas dentro de su vida y dentro de su corazón. No olvidemos que el fruto tiene que ver con la naturaleza del árbol, que cuando hablamos de fruto, el fruto expresa la naturaleza y el fruto también expresa la esencia que contiene, de manera que el Señor nos ha dado de su naturaleza como iglesia y nos ha llamado a llevar fruto es para que expresemos esa naturaleza, esa esencia, esa vida que nosotros hemos recibido. Por eso nosotros vivimos de una manera diferente, por eso hemos nacido de lo alto, de arriba, hemos nacido de Dios y para la gloria y la alabanza de Dios y para expresar todo lo que es Dios sobre la faz de la tierra. Y esto es un regalo maravilloso y precioso. ¿Por qué conocemos un árbol? Por sus frutos. Aún el Señor hizo esta comparación respecto al ser humano. Por sus frutos lo conoceréis. Y está hablando acerca de lo que se va manifestando
en nuestras vidas por causa de ese depósito maravilloso que ha sido puesto en cada uno de nosotros. No olvidemos, mis amados, seremos conocidos es por el fruto, por manifestar la gloriosa vida de Dios, porque la gloriosa vida de Dios solamente se expresa en fruto. La vida del Espíritu, que es la vida que hemos recibido de Dios, se expresa en fruto, como lo dice allí Gálatas, que ya lo hemos leído, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es. No olvidemos, la vida del Espíritu se expresa en un fruto a través de nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice la Escritura que contra tales cosas no hay ley. Y ya hemos visto que no hay ley contra ellas, porque ciertamente no es un mundo de reglas, sino es un fluir en la vida de Dios, un manifestar, un que esa vida que Dios va instalando brote de cada uno de nosotros, de manera que no necesitamos ser obligados a ellos. Como la rama no puede ser obligada a llevar fruto, sino que su conexión con el árbol hace que esa conexión de vida exprese la vida que está transitando a través de ella. Y mira lo hermoso. Por eso no se trata de imponer, sino se trata de esa vida que empieza a fluir desde adentro, desde el depósito maravilloso que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Fluye desde adentro, porque no es algo que yo produzco. Fluye desde adentro, pero es algo que yo puedo expresar. No lo produje yo, pero se me ha sido dado para que lo pueda expresar en todo mi caminar. Lo veíamos allí en Juan 15, que la rama no produce fruto, pero sí fue dispuesta para llevar fruto, porque este fruto expresa la conexión de la rama con el árbol y expresa la vida en que está transitando en su interior, como Dios lo está haciendo contigo y conmigo. Y por eso Dios nos ha llevado a estudiar todo esto a través de su palabra. Allí en Juan, en el capítulo número 15, en el versículo número 8, después de todo lo que el Señor viene hablando acerca de la vid verdadera, expresa con mucha claridad cómo es glorificado nuestro Padre Celestial. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. O sea, Dios es glorificado con cada una de nuestras vidas. Es cuando la vida de Él es expresada a través de cada uno de nosotros. Esa vida que hemos recibido ya no quedó como algo que recibimos y quedó ahí guardado, sino algo que está afectando de una manera tan extraordinaria. Es que la vida de Dios no solamente vino para afectar tu eternidad, para que un día mueras y no vayas al infierno, sino que vayas al cielo. No, Dios vino a afectar no solamente tu eternidad, sino tu vida diaria. Si ha afectado tu eternidad, eso se va a palpar en tu vida diaria, se va a palpar en nuestro caminar, se va a palpar en nuestro entrar, en nuestro salir, en nuestro acostarnos, en nuestro levantarnos. Mira lo hermoso, no olvidemos, esto es un precioso y maravilloso diseño de Dios. Pero no olvidemos que si nosotros queremos expresar la vida de Dios sin estar conectados a Dios, será un imposible. Ya el Señor lo expresó a través de su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Vayan conmigo entonces allá, segunda de Pedro, en el capítulo número 1. Ubíquese allí, en esta carta que escribe el apóstol Pedro, que nos expresa cosas muy bonitas en relación con todo este tema tan hermoso. Porque todo lo que se trata de la vida de Dios es lo más hermoso, lo más precioso, porque es que para eso fuimos diseñados. Y eso es lo que Dios está restaurando y haciendo palpable para cada uno de nosotros. Estábamos ciegos, como dice la palabra, no había quien buscara a Dios, no había quien hiciera lo bueno, no había ni aun uno, pero Dios ha venido a restaurarnos para que todo esto cambie, para que ahora sí haya un pueblo que lo que haga glorifique a Dios, para que ahora sí haya un pueblo que busque a Dios, para que sí haya un pueblo que esté conectado con el corazón precioso de Dios. Y esa es la mayor riqueza de la iglesia, porque lo que sostiene nuestras vidas es la vida maravillosa y preciosa de Dios. Muchas veces hay cantidad
de árboles que crecen en lugares muy toscos, en lugares donde enfrentan climas muy fuertes. Pero mire lo hermoso cuando el Señor habla allí tanto en Jeremías como en el libro de los Salmos, allí iniciando, cuando habla del hombre que está plantado y echó sus raíces en el Señor. Y dice que cuando venga el tiempo de sequía, el calor no lo afectará, sino que su hoja estará verde y siempre estará dando fruto. O sea, que no depende del clima externo, sino que depende de la conexión, de cuán arraigado, de cuán enraizado está. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros como pueblo. Nos está haciendo un pueblo arraigado, enraizado. Por eso cada día clamamos al Señor que quite la estrechez de nuestro corazón y que haga nuestro corazón un corazón amplio para Él. Que lo que podamos cada día ir ahondando es en ese echar raíces en el Señor, en ese estar cada vez más aferrados. Es a lo que proviene de Dios. No importa cuánto vean nuestros ojos, pero que podamos estar mirando a Dios con el corazón. Y por eso le pedimos a Dios, danos corazón para ti, danos corazón para buscarte, danos corazón para corresponder a este amor, corazón para poder vivir en esta vida que tú deseas, corazón, oh Dios de los cielos, que sea permeado de tal manera que para nosotros lo imposible sea negarnos a vivir esa vida, sino que lo que fluya de manera permanente es esa vida maravillosa, como dice tu palabra. Si hay fe, si nuestros ojos han sido llevados por Dios a ser puestos en Jesús, la Escritura dice, el que cree en mí, como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, va a haber un fluir maravilloso de Dios. Por eso aquí, en segunda de Pedro, de una manera muy especial, el apóstol expresa, segunda de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 3. Quiero leerlo inicialmente en esta versión Reina Valera, que es la que usualmente utilizamos, porque dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y aquí está hablando de una manera especial de esa conexión con Dios, a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces mire lo hermoso, cuando hablamos de dar frutos, hablamos de esa conexión, de haber sido partícipes de una vida. Y aquí esta porción nos deja ver cómo Dios nos ha dado promesas preciosas y grandísimas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza, de la vida que proviene de Dios. Pero mira lo hermoso cuando le quiero leer toda esta porción hasta el final, pero en la versión del lenguaje sencillo. Quisiera que me prestaras mucha atención, porque aquí da una cantidad de cosas muy hermosas que nos van llevando a entender cómo nuestro corazón necesita cada día estar ahí, conectado con Dios, rogando al Señor su misericordia, pidiéndole al Señor, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva un espíritu recto dentro de mí, ese corazón y ese espíritu que te pueda expresar a ti, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de momentos difíciles, en medio de momentos alegres, en medio de momentos conflictivos, en medio de momentos de paz, en medio de momentos de angustia, en medio de momentos de tranquilidad. Cualquiera sea la situación, tú y yo hemos sido dispuestos para que expresemos esa naturaleza divina, esa vida maravillosa, porque no olvide, allí es donde llevamos fruto. El fruto que tiene que ver es con expresar la vida a la que estamos conectados, la vida que está fluyendo en nosotros y a través de nosotros. No olviden, no la producimos nosotros, pero está siendo derramada sin medida por Dios sobre cada uno de nosotros, de manera que Él nos hace rebosar. No solamente Dios deposita en nosotros para llenarnos, sino que nos da de tal manera que esta vasija está rebosando. Significa que está llena, y no solamente está llena, sino que está recibiendo más de lo que necesita. ¿Y para qué recibe más de lo que necesita? Para que eso que está recibiendo de más sea expresado, sea dado, sea entregado. Segunda de Pedro 1:3 en adelante, en la Biblia del lenguaje sencillo, dice de esta manera: Dios utilizó su poder
para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiera. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas, ustedes podrán ser como Dios y no como gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Vamos al verso 5. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios, dominar sus malos deseos. Además, deben de ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Entonces mira lo hermoso, todas estas palabras tan preciosas que nos habla de lo que Dios nos ha concedido a través de sus promesas para que seamos partícipes de su vida. Y aquí una vez más nos deja ver hacia dónde nos va conduciendo su vida. En la versión Reina Valera dice: añadid pues a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto. Mira lo hermoso. Qué precioso que estamos hablando de todo aquello que ha de manifestarse como fruto de Dios, del carácter, de la naturaleza y de la vida de Dios en todos y cada uno de nosotros. Mira lo hermoso, afirmar nuestra confianza en Dios. Cada día estar dispuestos para hacer el bien. Afirmar nuestra confianza en Dios significa creer en Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuchar a Dios y creerle a Dios. Pero ese creerle a Dios se va a ver manifestado en nuestro hacer, como lo expresó Santiago. La fe sin obras está muerta, dice la Escritura. Esforzarnos en hacer el bien y cada día procurar conocer mejor a Dios, cada día crecer en ese conocimiento, que no seamos dominados por los malos deseos, ese dominio propio. Como dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aprender a ser pacientes, entregar nuestra vida a Dios, pero mire lo hermoso, dentro de esa vida que pertenece a una relación con Dios, estimar a nuestros hermanos en Cristo. Estimar, o sea, tenerlos de alto valor para nuestro corazón y de alto valor por cuanto en ellos ha sido puesto un depósito. Si lo más preciado para mi vida es Dios y Dios ha depositado de su vida en otro, entonces cuán preciado debiera de ser mi hermano para mí, pero no por causa de quién Él es, sino por causa del depósito que Él tiene. Y mira lo hermoso. Y Dios lo hizo así, para que pueda haber un fluir maravilloso de su amor entre todos y cada uno de nosotros como iglesia. Por eso necesitamos ir siendo afirmados en todo esto. Y esto lo tiene tan claro Pedro, que hace parte de la vida de la iglesia, que hace parte de lo que la iglesia debe vivir y expresar a diario, que si pasa ahí a segunda de Pedro 1:12, me acompaña allí, 1:12, mira lo que dice el apóstol Pedro. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mire lo hermoso. Ser participantes de la naturaleza divina para que esa vida que he recibido, que es para la gloria de Dios, sea expresada, sea manifestada. Y el apóstol Pedro de una vez dice que son cosas en las que no va a dejar de hablar, que no las va a dejar de recordar, que no va a dejar de amonestarlos con ellos. Y aunque él aquí dice que ya tiene claro que pronto
va a terminar sus días sobre esta tierra porque el Señor ya se lo ha declarado. Mira lo hermoso, este regalo de parte de Dios. Dice que aún después de que Él ya no esté, ahí dice con mucha claridad que Él quiere dejar tantas cosas que no olviden lo que Dios ha hecho con ellos, que aún después de su partida y de su muerte, no olviden estos consejos tan preciosos que ellos han recibido. No olviden, mis amados, que venimos entonces hablando de la vida en el rebaño, de la vida de la iglesia, de la vida del cuerpo de Cristo, de la vida que ha sido dispuesta de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que toda esta vida tan hermosa, ¿desde dónde la planeó el Señor? Desde el huerto del Edén. Pero ¿qué vemos nosotros? Que al presente, la inmensa mayoría de los seres humanos que hay ahora sobre la faz de la tierra no están interesados en esa vida de Dios. Y no están interesados en ese diseño de Dios. No están interesados en esta voluntad de Dios. Pero mira lo hermoso. Pero Dios, que es tan maravilloso, Dios que es tan bueno, diseñó la iglesia. Diseñó un pueblo para Él. Para que por medio de este pueblo, todos los pueblos de la tierra puedan ver a un pueblo especial, el pueblo especial de Dios, ese pueblo diseñado para vivir y tener y expresar esa relación maravillosa que tiene con su Creador. Mira, cuando nosotros vamos escudriñando la palabra de Dios, vemos que cuando Dios hizo el huerto del Edén, planeó para todo ser humano este diseño de relación, de intimidad, de comunión, un ser lleno de la vida de Dios, viviendo para Dios y expresando a Dios en todo su caminar. Pero cuando nosotros vemos el transcurrir de la historia del hombre que cayó en pecado, del hombre que quedó destituido de la gloria de Dios, vemos que siempre ha habido una gran mayoría que no ha querido abrazar este diseño de Dios. Pero siempre Dios ha hablado de un remanente, de una porción, de un pueblo separado para Él. Y ahí es donde vemos nosotros el deseo de Dios de levantar un pueblo como la nación de Israel. Un pueblo para Él, en medio de todos los pueblos. Un pueblo que pueda tener como sello ese diseño de Dios. Me acompaña ahí a Deuteronomio capítulo número 7, en el versículo número 6. Mira cómo Dios habla de este pueblo cuando habla de Israel, que es un pueblo muy especial para Dios. Deuteronomio capítulo número 7, verso 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y mira lo hermoso, Dios nos deja ver el deseo que tenía con Israel, de levantar de Israel un pueblo para Él, un pueblo que siendo pequeño, Dios lo escogió para que ese pueblo pequeño fuera de exclusiva relación con Él. Un pueblo que viviera una relación preciosa con su Creador. Un pueblo que estuviera expresando la vida de Dios. Ahí en Éxodo 19:6, el Señor, habiendo reunido allí cerca del monte Sinaí a toda la nación de Israel, les expresó con claridad cuál era su propósito para ellos. Cuando les dijo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente ¿qué? Y de gente santa. Un pueblo para Dios, un pueblo que exprese la vida de Dios. Amados, cuando hablamos de un pueblo santo, no hablamos de lo que el hombre produce. El hombre no puede producir santidad. Estamos hablando de lo que Dios imparte. Cuando hablamos de un pueblo santo, estamos hablando de un pueblo que está participando de la vida de Dios. No olvidemos, el único ser santo en todo el universo es Dios, santo, porque es único, porque no hay otro como Él. Y Dios nos ha hecho partícipes de su vida. ¿Y quién es el pueblo santo? Sino el pueblo que a eso ha sido hecho partícipe de la vida maravillosa de Dios. Ese pueblo solamente puede ser santo porque Dios ha impartido de él. Y este pueblo en el que Dios ha impartido de él está participando de su vida. ¿Y para qué Dios le ha hecho partícipe de su vida? Sino para que este pueblo pueda expresar la vida de Dios. Eso tenía Dios con Israel. Levantarse un pueblo. Y les dijo, no porque
ustedes fueran un gran pueblo, eran el más insignificante de todos los pueblos, pero fue una decisión de amor de Dios, una decisión de tener un pueblo para Él. Pero miren lo hermoso, y aparece en el Nuevo Testamento la iglesia. Cuando vemos que una y otra vez, así como dice el Señor refiriéndose a Israel, allí en Isaías 5, cuando habla del cantar del amado a su viña, donde dice que sembró una vid de semillas escogidas, especiales, que la cercó, que le puso vallado, que la abonó y la cuidó, pero cuando vino a tomar fruto de ella encontró frutos amargos, o sea, frutos que no se podían comer, una vida de la que no se podía degustar. Pero miren lo hermoso. Ahora vemos nosotros a Dios levantando un pueblo para Él, la iglesia, un pueblo escogido para Dios. Si va conmigo allá a Primera de Pedro, al capítulo número 2, en el versículo número 9, Dios nos expresa a la iglesia algo similar a lo que le expresó a Israel, al decirle que ellos le serían un pueblo especial, un pueblo de gente y de sacerdotes santos para Dios, gente que tuviera la vida de Dios. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, versos 9 y 10. Estas palabras son tan hermosas. Si las escuchamos con el corazón, si las recibimos en nuestro interior, si traspasan nuestra vida, porque vienen del corazón de Dios, mostrándonos el deseo del corazón de Dios para nosotros. Cuando estas palabras tan hermosas son abiertas, es donde sí entendemos lo que la Escritura dice allí en el Antiguo Testamento, cuando el Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Y mire lo hermoso, aquí empezamos a darnos cuenta de todos los pensamientos que Dios tiene para nosotros, de todo el destino precioso que Dios tiene para nosotros, de todo ese propósito incomparable que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9, cuando uno lo va leyendo y estas palabras van permeando el corazón y vamos recibiendo esa luz que alumbra nuestras vidas, nos vamos dando cuenta cómo estas palabras enamoran, cómo estas palabras atraen nuestro corazón, cómo estas palabras nos llevan a degustar de Dios, como expresó allí el escritor de los Cantares, cuando dice, mejores son tus amores que el vino, cuando empezamos a probar esta dulzura, este plan incomparable de Dios para conmigo, y empiezo a darme cuenta que no hay nada más hermoso que lo que Dios diseñó para mí, que lo que Dios planeó para mí, que lo que Dios escogió para mí, y lo que Dios escogió para mí, Él mismo fue el que se escogió para mí. Mira lo hermoso, Él mismo se escogió. Cuando Él escogió para mí, escogió de Él mismo para depositar en mí. Esto es muy, muy hermoso. Mira lo precioso. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando hablamos de linaje, estamos hablando de descendencia. Estamos hablando de lo que procede de. Y mira lo hermoso, cuando hablamos de la iglesia como linaje escogido, estamos hablando de un pueblo que hemos salido de Dios. Mira lo hermoso. Así como Eva salió de Adán en el huerto del Edén, que de un costado de Adán Dios sacó y formó a Eva, así como Dios estaba revelando allí cómo el hombre había salido de Dios mismo. Y aún en la cruz del Calvario el Señor nos deja ver cómo del costado de Cristo fue que Dios hizo nacer la iglesia, un pueblo lavado con la sangre de Cristo, depositando la vida preciosa del Altísimo para la gloria de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. Hemos salido de Dios, tú y yo, al nacer de nuevo. Hemos salido de Dios. Y seguimos leyendo. Mira lo que dice, real sacerdocio. Mira lo precioso. El sacerdote era una persona escogida para estar delante de Dios, para estar delante de su presencia, para estar al servicio de Dios. Entonces mira lo hermoso estas palabras, al ver esos pensamientos de bien que Dios tiene para mí, al decirme, mira, tú has salido de mí y has salido de mí para que estés a mi servicio, para que seas mi sacerdote. Y mire lo hermoso. Después habla de la iglesia como nación santa. Y no olvide que un pueblo santo es el que tiene la vida de Dios para expresar esa vida que le ha sido depositada. De manera que hemos sido escogidos para ser un pueblo que exprese la vida de Dios. Y nuevamente, cuando tú lo vas leyendo en conjunto, te vas dando cuenta de esta riqueza tan hermosa, este plan tan perfecto de Dios para nuestras vidas. Linaje, hemos salido de Dios. Real sacerdocio, para el servicio de Dios. Nación santa, que expresa la vida
de Dios, pueblo adquirido por Dios, dice ahí en adelante. Mire lo hermoso, somos posesión tuya. Mire todo lo que estas pocas palabras expresan de una manera tan inmensa acerca del plan de Dios para nuestras vidas, que hemos salido de Dios, que somos para el servicio de Dios, que estamos dispuestos para expresar la vida de Dios y que somos posesión de Dios, que Dios es nuestro dueño. Y mira, todo eso hermoso, todo esto tan precioso tiene un propósito contundente que dice ahí la Escritura: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mira lo tremendo. Antes estábamos en tinieblas, en oscuridad. Tú y yo estábamos sin la vida de Dios, pero ahora, ¿qué ha hecho Cristo? Nos ha hecho nuevos con su poder. Por Cristo estamos en Dios, de manera que este salir de Dios, que este estar al servicio de Dios, que este expresar a Dios y que este ser posesión de Dios ha dado una nueva y completa identidad a nuestras vidas. Ha cambiado todo en nosotros, porque ahora todo esto está dispuesto para que nosotros expresemos o manifestemos el carácter de Dios en cada una de nuestras vidas, para que sea una voz que salga en alto proclamando la bondad de Dios. No olviden, hemos salido de Dios para el servicio de Dios, para expresar a Dios, y somos posesión de Dios para anunciar las virtudes de aquel, o sea, para mostrarlo a Él, para que Él se exprese a través de nuestras vidas. Esto es tan hermoso y derrite nuestro corazón. Amado, ¿cuánta riqueza hay dentro de la Biblia? Dentro de la palabra de Dios. Nos deleitamos. El salmista expresó algo muy hermoso, sino que en la ley de Dios está su delicia y en ella medita de día y de noche. Él descubrió algo especial que escudriñar la palabra traía a su corazón y a su vida. Mira, la Biblia, es una carta escrita por Dios mismo. Él es el autor. Mira lo hermoso. Él es el autor. Él mismo fue el que inspiró todo lo que hay aquí. Pero toda esta palabra Dios la dejó, la dispuso con un propósito: mostrarnos su corazón, mostrarnos su carácter, mostrarnos su grandeza, su amor, su fidelidad, mostrarnos su misericordia. Ahora te pregunto, cuando podemos escudriñar la palabra de Dios, ¿cuánto nos bendice cada día a cada uno de nosotros esta palabra escrita? ¿Cuánto nos bendice cuando en esta palabra vamos conociendo al Señor? Como Dios le dijo a aquellos que escudriñaban las Escrituras: vosotros escudriñáis la Escritura para ver si en ella ya es la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. Mira lo hermoso. Nos empiezan a señalar dónde está la vida, quién es la vida. Nos empiezan a mostrar a Cristo, nos empiezan a direccionar hacia el corazón de Dios. Dios puso esta palabra escrita para mostrarnos quién Él es, para dar a conocer, para revelarse a nuestras vidas, para conducirnos hacia su corazón. De manera que nosotros miramos esta palabra y decimos: la palabra escrita de parte de Dios es un regalo de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero mira lo hermoso, tú y yo, lavados por la sangre de Cristo, también somos cartas escritas por Dios. ¿Te das cuenta? Somos cartas escritas de Dios, por la mano de Dios, para que otros también puedan leer en mí aspectos del corazón de Dios, de su carácter, de su grandeza, de su amor, de su fidelidad, de su misericordia. ¿Te das cuenta lo hermoso? No solamente hay una carta escrita aquí en la palabra, tú y yo somos cartas escritas por Dios, escritas por Dios. Mira lo hermoso. Lo que tiene peso en el corazón no son los títulos, los logros, las posesiones. Muchas veces le hemos dado importancia a eso, pero mire, lo que tiene peso aquí es la gloriosa vida de Dios en cada uno de nosotros, llegando a nuestras vidas, llenando nuestras vidas y fluyendo a través de nuestras vidas. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 3, versículo número 2, y te vas a dar cuenta
que no solamente tenemos una carta escrita, sino que Dios ha decidido hacer a cada uno de los miembros de la iglesia una carta escrita que otros puedan leer, que otros puedan ver allí a Dios, puedan ver la grandeza, la bondad, la misericordia, el amor, la fidelidad, la bondad de Dios. Así como la leemos en la Biblia, que también pueda ser leída a través de cada uno de nosotros. Mira lo hermoso, 2 Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y mire lo hermoso, tú y yo somos una carta escrita. Y dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Qué hermoso. Siendo manifiesto, verso 3, que sois carta de Cristo. ¿Qué es tu vida? Una carta expedida, hecha por Cristo, escrita por el Señor. ¿Qué es mi vida? Una carta. ¿Y para qué ha sido hecha esta carta? Sino para que otros puedan leer. Así como esta carta maravillosa que es la Biblia, de su comienzo hasta su final, quiere expresarnos la historia del personaje más excelso y extraordinario del universo, que es Dios. Así tu vida y mi vida han sido dispuestas para que todo nuestro ser lo expreses a Él, para que Él sea el que sea visto en cada uno de nosotros. Como dice aquí, siendo manifiesto, verso 3, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mira lo hermoso. Si la palabra de Dios, puedes decir tú, hoy allí donde estás, que la palabra escrita de Dios es un regalo que me muestra Dios. Y creo que todos podemos decir, amén. Pero mira lo hermoso, tu vida también ha sido constituida como un regalo de Dios para mostrar la vida de Dios. ¿Te das cuenta esto tan precioso? Que no solamente tenemos cartas escritas en un papel, sino que tenemos cartas escritas en el corazón por la bendita mano preciosa de Dios. La vida transformada aquí, como lo ve o lo expresa el apóstol Pablo, en la vida de los corintios, que han nacido de nuevo, es el testimonio más elocuente y contundente de la obra de Dios. Sus vidas puestas para un testimonio vivo, como cartas abiertas. Cada una de estas vidas podían ser vistas y leídas por todos los hombres. Mira, tú has sido puesta como una carta para que sea leída por tu familia, como una carta para que sea leída por tus compañeros de trabajo, como una carta para que sea leído por tus vecinos, como una carta, si Dios te da la oportunidad de ser un patrono, como una carta en la que pueda ser leída por tus empleados. Si eres un empleado, una carta que pueda ser leída por tus jefes. ¿Te das cuenta lo hermoso? Cartas que puedan ser abiertas y puedan ser vistas y leídas por todos los hombres. Mire, estas cartas de las que estamos hablando no eran hechas por hombres, ni tampoco eran hechas con tinta de manera que pudieran borrarse, como se puede hacer con cualquier escrito natural. No, estamos hablando de cartas vivientes. Tú y yo somos cartas vivientes de parte de Cristo, porque tenemos grabada en nosotros es la preciosa vida de Cristo, por el poder sobrenatural, por la manifestación gloriosa de la bondad de Dios sobre nuestras vidas y por la acción de su Espíritu dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que muchos conocemos aspectos de Dios a través de las palabras escritas, pero también leemos y conocemos muchos aspectos del carácter de Dios a través de las cartas vivientes. Y esas cartas vivientes somos tú y somos yo. Mira lo hermoso. Vaya conmigo a Mateo, capítulo número 5, en el versículo número 13. Cuando miramos toda esta riqueza tan preciosa, Mateo, en el capítulo número 5, en el versículo número 13, el Señor ha estado allí, en el monte donde empezó a dar su sermón acerca de las bienaventuranzas y venía hablando una cantidad de riquezas hermosas para el pueblo de Dios. Pero mira lo hermoso, cuando el Señor empieza a referirse a su iglesia. Mateo capítulo número 5, verso 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y a quién le está hablando? A esas cartas escritas.
no con tinta, no por mano de hombre, sino esas cartas escritas por el poder del Espíritu de Dios, esas cartas donde ha sido puesta la vida de Dios, cartas donde se pueda leer, donde se pueda palpar y donde se pueda percibir la vida de Cristo. Tenemos un doble mensajero, la carta escrita, pero también la carta viva, que hemos sido hechos todos y cada uno de nosotros, los que por el poder de Dios hemos nacido de lo alto para expresarlo a Él. Así como esta palabra nos expresa la grandeza de Dios, tú y yo hemos sido puestos para expresar esa grandeza, ese señorío y ese amor de Dios. Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y cuando nosotros aquí escuchamos la palabra sal, escuchamos en un elemento que pareciera ser muy común, pero aunque es común, es muy antiguo y es muy usado y tiene mucho valor dentro de nuestra vida. Y lo vamos a ver en algunos aspectos que vamos a relacionar aquí. Mira, la sal es el condimento más antiguo usado por el hombre. De esos condimentos antiguos, el más antiguo usado por el ser humano es la sal. El uso desde la antigüedad ha sido para la conservación, para la preservación, y especialmente en los lugares donde el clima era muy cálido y no había tecnologías de refrigeración, era utilizado para preservar los alimentos. Mira tan hermoso. La sal ha sido tan valiosa en la historia del hombre que nosotros hoy en día utilizamos una palabra que muchas veces ni siquiera sabemos de dónde provino, y es la palabra salario. La palabra salario viene de la palabra sal, salario. Y se empezó a utilizar de esta manera porque la sal alcanzó tanto valor que en algún momento fue conocido como el oro blanco. Y muchos de los soldados de la antigüedad les era pagado su trabajo con sal. Por eso, al pagarles con sal, ellos llamaban a esa porción que recibían el salario, la porción, y de allí se determinó el pago. Tiene una cantidad de propiedades, más de 14,000 propiedades o usos que se le pueden dar a la sal que son de beneficio para el ser humano. El ser humano no puede vivir sin sal. Asimismo, como el exceso de sal es dañino, se necesita una medida correcta en la proporción de sal en la vida del ser humano. Y ahora el Señor coge este ejemplo que pareciera tan sencillo para hablarnos de algo profundo en relación con la vida de la iglesia. Cuando miramos aquí, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Tú y yo somos la sal de la tierra. Y mira lo hermoso, la comparación que Dios está utilizando aquí en Mateo no tiene que ver con algo físico, sino tiene que ver es con la esencia, El Señor aquí está utilizando como una comparación para hablarnos de la esencia de la sal. Si la sal pierde su esencia, no sirve para nada. Si pierde su naturaleza, no es de ninguna utilidad. Y de la misma manera pasa con la sal, contigo y conmigo, habiendo sido escogidos para expresar la esencia, la naturaleza y la vida de Dios. Si eso se pierde, entonces esta sal perdió su sabor, esta sal perdió su valor, esta sal no sirve para nada. Acompáñenme allá a Marcos, capítulo número 9, verso 50. Marcos capítulo 9, verso 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, perdió su esencia, perdió su función, dejó de ser aquello para lo que fue creada, dice, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mira lo hermoso. Todos estos versículos nos van permitiendo ver, concluir de manera muy especial que el ser sal es una característica muy importante en la vida de todo creyente. Ser sal es muy importante en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Recordemos algunas características muy importantes de la sal y por qué Dios puede estarnos comparando
en estas porciones con ella, porque no solamente dice vosotros sois la sal de la tierra, aquí nos dice buena es la sal, y nos dice tened sal en vosotros mismos. Y mire, características de la sal, tiene muchísimas, pero hay unas que sobresalen. Características de la sal: preservar. Característica de la sal: dar sabor. Y otra característica de la sal: producir sed. La sed. ¿No te ha pasado cuando comes un alimento que tiene buena cantidad de sal, que esa sal que produce más adelante en nosotros produce sed? Muchas veces en el tiempo en el que el mundo celebra la Semana Santa se comía un pescado que era llamado salado, pregnado completamente de sal, y aunque muchas veces lo preparaban y todo eso, siempre conservaba su salinidad, siempre conservaba ese sabor fuerte marcado por la sal. Pero cuando uno comía ese pescado, normalmente el resto del día tenía que prepararse a tomar mucha bebida porque eso le producía mucha sal. Entonces vemos tres características de la sal acá bien especiales: preservar. Otra característica de la sal: da el sabor. Y otra característica de la sal: producir sed. Mira lo hermoso que con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y tenemos que conservar estas verdades dentro de nuestras vidas. Pero no olvide, la sal necesita una medida exacta. Muy poca sal deja el alimento insípido, y mucha sal también hace del alimento incomible. O sea, la falta de sal o el exceso de sal hace que el alimento se vuelva muchas veces incomible, de manera que se necesita una porción exacta de sal para dar un verdadero sabor a las cosas. Y cuando hablamos de estas tres cosas en el sentido espiritual, nos vamos a dar cuenta cómo Dios hizo una comparación extraordinaria. Porque ¿qué tenemos que conservar la iglesia? Sino las verdades de Dios, y darle la medida exacta en su aplicación a nuestras vidas para darle el verdadero sabor a las cosas, de manera que esas despierten es un anhelo en el corazón por el Señor. Y ahí se cumplen estas tres propiedades de la sal: preservar, al conservar las verdades de Dios; dar sabor, al aplicarlas en nuestra manera de vivir, de manera que se palpe la vida de Dios en nosotros; y el producir sed, cuando eso que se manifiesta en nosotros despierte en otros, es un anhelo por buscar al Señor, por conocer a Dios. Acompáñenme allí a Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 8. Allí el Señor habla de una iglesia que es prototipo de la iglesia que el Señor desea. Cuando el Señor dio el mensaje a las 7 iglesias, dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo número 7, 3, 7 y 8 vamos a leer. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira lo hermoso. Esta iglesia Filadelfia, que es prototipo de la iglesia que el Señor desea, porque Filadelfia significa amor fraternal, ¿cierto? Mira lo hermoso, un lugar donde se está expresando ese amor de Dios. En Filadelfia vemos en este versículo número 8 que hicieron dos cosas que manifestaron esas tres características de la sal. Hicieron dos cosas que manifestaron esa preservación, ese dar sabor y ese producir sed. Y le dice el Señor, ahí finalizando el verso 8, ¿qué ha hecho la iglesia la iglesia aquí de Filadelfia? Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Son las dos cosas que la iglesia ha hecho para manifestar esas tres características de dar sabor, de preservar y de producir sed. Mira lo hermoso. Has conservado, aquí, has guardado mi palabra, en el original se refiere a preservar. Has preservado mi palabra y no has dejado de expresar mi vida.
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has preservado mi palabra y no has dejado de expresar mi vida. No olvidemos que en la cultura hebrea el nombre tiene que ver con el carácter y el destino. De manera que cuando aquí dice y no has negado mi nombre, tiene que ver con que no has dejado de expresar mi carácter y no has dejado de manifestar el destino para el cual tú has sido creado. Has preservado mi palabra y y no has negado mi nombre. Mira lo hermoso, no olvide, si nosotros echamos muy poca sal a una preparación, ¿cómo va a quedar? Insípida. Y mire que un alimento que no contiene sal o está escaso de sal es un alimento que no es de gusto. Pero de la misma manera, si le echamos más sal de la cuenta, si va más allá, la falta o el exceso siempre van a echar a perder. De manera que no olvide que necesita la sal, una medida exacta. Tiene que tener la medida exacta. Entonces mire lo hermoso. De manera que Dios nos enseña a tener una medida exacta en nuestro caminar como iglesia del Señor. Porque la falta de vida echa a perder. La falta de vida de Dios en un cristiano echa a perder muchas cosas que ese cristiano quiere hacer. Echa a perder muchas cosas. Pero también el exceso de palabrería en nosotros también lo echa a perder. Porque muchas veces una de las cosas que se manifiesta en el pueblo de Dios es que hablamos mucho y decimos muchas cosas de la palabra de Dios, pero esas mismas cosas que decimos con las palabras no están en nuestro accionar y nuestro caminar. De manera que podemos producir un exceso o una falta de la vida de Dios o un exceso de palabrería donde también se evidencia la falta de vida de Dios. ¿Qué necesitamos? Una medida exacta. Mira lo hermoso. ¿Le ha pasado esto? ¿Se ha comido en algún momento una comida bien sazonada? Una comida bien preparada, bien gustosa. ¿Bien gustosa? ¿Cuál es la expresión nuestra cuando participamos de una comida bien gustosa? ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! ¡Qué sabor! Y esa comida que usted probó bien sazonada, no solamente le provoca una expresión de qué rico y qué delicioso, sino que le da ganas de comer más. ¿Se da cuenta? Miren lo hermoso. La proporción ideal de sal hace que esa comida sea gustosa y que produzca el deseo de comer más. ¿Te das cuenta? Que ahí se cumplen las características de la sal. Preservar la palabra de Dios. Para preservación, para dar sabor y para producir ¿qué? Y para producir sed. Mira lo hermoso. ¿Qué hicieron la iglesia de Filadelfia? Recibieron la palabra de Dios, pero fueron afectados con ella, de manera que sus vidas cada día fueron más y más cambiadas para honrar a Dios. Por eso no nos podemos quedar en ser oidores, que escuchamos muchas cosas bonitas. Todas estas cosas son para meditar. Si Dios nos va abriendo su corazón en el deseo de la vida que quiere que tengamos como iglesia, es para que estas cosas las meditemos, para que vayamos a su presencia, porque la única forma de honrar a Dios es dando fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos amados. Si nuestras vidas están siendo transformadas a la imagen de Dios, entonces nuestra vida está dando fruto. Nuestra vida está manifestando el fruto para lo cual fue creada. Va conmigo un momentico al Levítico, el libro de Levítico allí en el Antiguo Testamento, y te vas a dar cuenta, mira lo hermoso respecto a nuestras vidas, para preservar, para dar sabor, para producir sed, para manifestar esa hermosa y preciosa vida de Dios. Levítico, en el capítulo número 2, en el versículo número 13, dice la escritura allí frente a las instrucciones de Dios de las ofrendas, y tiene que ver mucho con nuestra vida diaria y nuestro caminar. Mira lo hermoso. Algo que pareciera allá solamente dedicado para ese tiempo, no es algo presente para nuestra vida espiritual. Levítico, capítulo número 2, versículo 13, dice la escritura: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás
sal. Y mire lo hermoso, las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto que proviene de Dios con su pueblo. La sal era un símbolo claro para el pueblo de Dios de la obra que Dios estaba haciendo en la vida de una persona, ya que la sal penetra hasta lo más profundo para darle sabor, penetra no solamente para dar sabor, sino para producir un deseo. Porque todo tenía que estar sazonado con sal, tenía que estar impregnado de la vida de Dios, para que esa vida de Dios hiciera que mi vida huela a Dios, y para que esta vida que huele a Dios, lo único que pueda producir es un deseo de buscar a Dios, un deseo de conocer a Dios. Mira lo hermoso. ¿Qué es lo que ofrecemos como ofrenda hoy? Sino a nosotros mismos, como lo declara la preciosa palabra. Leíamos ahorita ahí en Levítico, donde dice que en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sabemos que hoy en día la ofrenda somos nosotros mismos. Romanos capítulo 12, en el verso número 1, después de toda la exposición que viene haciendo el apóstol Pablo de esta salvación por gracia, que no es por obras, que la ley lo único que hizo fue desnudar nuestra condición, pero nos condujo hacia la solución provista por Dios, que es Cristo, la ley que ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Y dice en Romanos capítulo número 12, en el versículo número 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo allí en Levítico? Que no faltara en las ofrendas, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ahora la ofrenda es mi vida. Esa ofrenda tiene que tener ¿qué? Sal. Tiene que necesariamente tener la esencia de la vida de Dios. Y esa vida que has recibido de parte de Dios es para la honra de Dios. Y esa vida es para que produzca deseo también de buscar a Dios dentro del corazón. Mira lo hermoso. Por eso Dios no nos llamó a hacernos daño, sino nos llamó a ayudarnos. El hombre en su naturaleza humana es destructivo, pero cuando la naturaleza de Dios viene al ser humano, entonces el hombre empieza a ser un instrumento en las manos de Dios para restaurar. Alguna vez alguien colocaba un ejemplo muy bonito de algo que sucede en lo natural, y es para expresarnos aún la vida nuestra como pueblo de Dios. El puercoespín es un animalito cuyo toda superficie está llena de espinas y nada se le puede acercar. Pero mire que el puercoespín en tiempo de invierno tiene que juntarse a otros puercoespines para que el calor de todos los mantenga y los conserve durante el invierno. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se apegan tanto al uno al otro de manera que las espinas del uno no le hagan daño al otro y todos puedan ser beneficio, hacer un beneficio mutuo. ¿Te das cuenta lo hermoso que va produciendo la vida de Dios? El hombre sin la vida de Dios es como un puercoespín que lo único que tiene es su vida dispuesta para hacer daño a todo lo que se le acerque. Pero cuando la vida de Dios viene, todo eso es recogido para que nos podamos acercar unos a otros y podamos ser beneficiados unos a otros con la vida de Dios y para la gloria maravillosa de Dios. Las ofrendas eran sazonadas con sal de una manera muy especial. Mi vida, que ahora es una ofrenda, tiene que ser sazonada con sal. Hemos recibido una esencia, hemos recibido una nueva vida, hemos recibido una nueva naturaleza, la de Dios. ¿Y para qué? Para que nosotros caminemos en ella. Y dice ahí en lo que leímos en Levítico hace un momento, también habla de una manera especial de que jamás falte de tu ofrenda la sal de pacto de tu Dios. Mira, la sal que preserva el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto establecido por Dios, la sal que conserva ese pacto es la sangre gloriosa de Cristo. La sangre que Cristo impartió sobre nosotros. Y cuando Él impartió esa sangre, lo que hizo fue impartir su vida sobre todos y cada uno de nosotros, para que lo que sea preservado en mí sea la vida de Dios. De manera que como el sacrificio de Dios fue voluntario,
Mira lo hermoso. En Romanos leímos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahí todo hace a conexiones a algo voluntario, no algo a lo que se te obliga, sino algo que fluye desde tu corazón. Y tenemos el ejemplo, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio voluntario, una vida ofrecida a Dios. No puede ser por obligación, no puede ser porque te obliguen, tiene que ser de una manera voluntaria. Esto significa que yo también he puesto mi voluntad en ello. He puesto mi voluntad en lo que Dios quiere. He puesto mi voluntad en lo que Dios desea. Como vemos que lo hizo Jesús en el huerto del Getsemaní. Puso su voluntad en lo que Dios desea para abrazar lo que Dios deseaba. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero abrazó la voluntad de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. Ya vamos a terminar por hoy. 2 Corintios, capítulo número 2, versos 14 y 15 dice: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Te das cuenta? La sal preserva, la sal da sabor y la sal produce sed. Y dice que Dios ha obtenido una victoria y por medio de esa victoria está obrando en nosotros para que se manifieste en todo lugar el lugar de su conocimiento. Pero no de uso exclusivo solamente para los que son cristianos, sino que hay un olor de Cristo en nosotros, tanto para los que creen como para los que no creen. Dice el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. Mira lo hermoso. Se lo voy a leer esta misma porción en la versión del lenguaje sencillo. 2 Corintios 2, 14 y 15. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. No olvides, tú y yo somos una carta de Dios para que así como esta palabra expresa a Dios, ahora tu vida y la mía también expresen a Dios. Y mire lo hermoso. Esparce en todas partes el conocimiento acerca de Él como si fuera una suave fragancia. En esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que van por el camino de la destrucción. O sea, un testimonio para todos de lo que es la vida de Dios. Y mira lo hermoso, Colosenses capítulo número 4, versículo número 5, verso 6, habla de esta vida de Dios expresada a través de nosotros, en el cuerpo de Cristo. Dice ahí, Colosenses 4, 5 y 6, andad sabiamente para con los de afuera. Mira lo hermoso, con los que no conocen a Cristo. O sea que esto no es un caminar exclusivo de cuando estoy con creyentes, no, es una vida que está fluyendo en todo lugar para la gloria de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Verso número 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada ¿con qué? Con sal. No olvide, la sal preserva, la sal da sabor y la sal produce sed, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Hermoso esto. La iglesia es un pueblo que va experimentando cada día ser pastoreado por Dios, ser cuidado por Dios. Y no olvide, hemos leído en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No podemos perder de vista, cuando el Señor me pastorea, lo que me hace es experimentar su amor, como lo vimos en la vida de Pedro. Y un pueblo y una iglesia, un hombre, una mujer, completamente amado por Dios, para que viva en el mundo del amor de Dios y para que viva expresando ese amor con que ha sido amado. Hechos 2, 44. Le damos esta última cita para que ya terminemos por hoy. Todos los que habían creído, Hechos 2, 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira lo hermoso. Tenían en común todas las cosas. La iglesia en sus inicios. Y ya lo hemos visto, esto no significaba que todos tenían las mismas cosas, sino significa que todos estaban moviendo en el mismo deseo, todos estaban moviendo en el amor maravilloso y precioso de Dios. Y ahora que nos vamos a ir adentrando a estudiar la vida de la iglesia en el libro de los Hechos,
nos vamos a encontrar de una manera especial que este libro nos permite ver, como lo estamos leyendo aquí en Hechos 2:44, que la iglesia o lo que empezó a ocurrir en la iglesia, en la vida de las personas, no olviden, no lo que empezó a ocurrir en salones, lo que empezó a ocurrir en personas, porque la iglesia no son lugares, la iglesia son personas, tú y yo somos la iglesia. ¿Y qué empezó a ocurrir en la iglesia? Empezó un fluir de la vida de Dios, un fluir del corazón de Dios. Las personas que iban siendo añadidas a la iglesia, porque dicen que eran añadidas por Dios mismo, empezaron a fluir en la nueva vida que les había sido depositada. Una iglesia que preserva, una iglesia que da sabor, una iglesia que produce sed, que ha recibido la vida de Dios. Una iglesia que tiene la vida de Dios, una iglesia que expresa la vida de Dios. Mira lo hermoso, el sello que vemos allí en la vida de la iglesia en Hechos, es una iglesia que empieza a fluir en la vida de Dios. No está obligada, sino conectada. Y como está conectada, la rica savia de Dios está fluyendo en su interior para producir los frutos que den gloria y alabanza al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta preciosa tarde o en esta preciosa mañana, Señor, y permitirnos el regalo maravilloso de poder recibir tu palabra, el regalo maravilloso de poder recibir tu consejo, el regalo maravilloso de poder ser enseñados, instruidos en toda esta vida que necesitamos, oh Dios, en la vida que hemos recibido de ti, porque nos has puesto como iglesia para hacer sal de la tierra, Señor. La palabra nos ha enseñado que si la sal pierde su esencia, pierde su naturaleza, pues no sirve de nada. Y tú has puesto en nosotros desde tu esencia y de tu naturaleza, para que lo que sea preservado en nosotros sea la vida tuya, para que el sabor o lo que se perciba en nosotros sea la vida tuya, y lo que sea expresado a través de nosotros sea la vida tuya, que produzca en otros un anhelo, Dios, de buscarte, Señor. ¿Cuántas veces podemos expresar ese amor como iglesia, como cuerpo de Cristo? Puede hacer que aquel que estaba decaído sea levantado en un anhelo, sea levantado en un deseo, sea levantado, bendito Dios de los cielos, con un clamor en su corazón para estar contigo. Padre, cuánto necesitamos ser permeados por toda esta realidad de la vida tuya, Señor amado, del diseño tuyo. Hermoso Dios, danos sabiduría para que todo esto no se quede en letras, en palabras, en argumentos, Señor. La vida nuestra, oh Dios, no necesita, Señor precioso, como lo hemos visto, una comida insípida, Dios de los cielos, no es una comida, Dios, que produce gusto. Una comida salada no es una comida que produce gusto, es más, son comidas que la tendencia es a dejarlas sin probar. Pero necesitamos una medida correcta de sal, para que cuando probemos, para que cuando sea probada la vida tuya, oh Dios, lo que eso produzca en nosotros es un deseo de más y más por ti, Señor. Quiero poner en tus manos a todo este pueblo, toda esta iglesia, y rogar que hagas de nosotros un pueblo que sea sal y un pueblo que sea luz, Señor. Un pueblo, Dios, podamos ser instrumentos tuyos, oh Dios de los cielos, que preserven, instrumentos que den sabor, instrumentos, oh Dios, que produzcan sed de parte tuya, oh Dios, guiados por la mano tuya, que bendito Dios despierten cada día, es un anhelo profundo por estar contigo. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta preciosa mañana y te damos a ti todo el honor, la gloria, la alabanza y la exaltación. Gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, no olvidemos meditar en todas estas cosas que hemos venido bien. No olvidemos, somos carta de Cristo, escrita no con tinta, no con letra humana, sino por el obrar de su Espíritu, por la vida que hemos recibido. ¿Y para qué hemos sido hechos cartas de Dios? Sino para que a través de nuestras vidas sea vista, sea percibida, sea leída y sea manifestada la gloriosa vida de Dios. Que tu vida y la mía sean instrumentos, que cada día estén más conectados con Dios y en esa conexión haya una expresión maravillosa de la vida de Dios al pueblo de Dios, a nuestras familias y a todos aquellos en medio de los cuales Dios nos ha puesto. Amados, un abrazo, Dios los bendiga y los guarde.